El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a nuestro programa Teología para Todos. Hoy que estamos haciendo nuestro programa número 27, y es el tercero que trata sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia, por toda tu ayuda. Gracias a vos, un gusto. Saben, ya lo he contado más de una vez, que Mónica me ayuda no solo con su presencia aquí en la televisión, sino también con el trabajo que tenemos en oracionesydevociones.info, un sitio desde donde se imparte este curso de teología. Es un curso que se imparte por internet y en el sitio se ofrecen otros recursos, como presentaciones en PowerPoint, archivos en MP3 y Dios mediante próximamente los videoclips, que serán estos programas de televisión que estamos grabando ahora. Recordar entonces que estamos hablando del sexto mandamiento de la ley de Dios y hoy nos tocan temas bastante fuertes, temas importantes, temas de una gran actualidad. Vamos a hablar de lo que es la triste realidad de la sexualidad sin amor, lo que es el vicio solitario, la pornografía, la homosexualidad, cómo los cristianos estamos llamados a vivir la pureza, la castidad, el pudor, y cómo la moral cristiana es una moral que nos lleva justamente a la felicidad. Les decía entonces que la sexualidad sin amor no lleva a la felicidad, sino a la frustración, porque en definitiva la sexualidad sin amor no es otra cosa que egoísmo, cuando en realidad la sexualidad completa es un acto de donación y de entrega, algo bueno y santo, algo que ha querido Dios para los cónyuges, para marido y mujer, y por eso un sacerdote puede decir que bendice con sus dos manos el lecho matrimonial, pues puede convertirse en un altar, porque están haciendo la voluntad de Dios con una vocación, con una llamada a santificarse en la familia, a santificarse en el matrimonio, a santificarse en el acto conyugal. Pero cuando la sexualidad se busca nada más que el placer, cuando en la sexualidad lo que prima es el egoísmo, entonces el alma se llena de vacío. Y hoy por hoy es una pena vivir en un ambiente de lo más erotizado, donde se ha desgarrado, separado, que es justamente lo que hace el demonio, separar, dividir, ¿no? Y en este caso, lo que es el verdadero amor de la sexualidad. Este ambiente, les decía, hace suponer que el ejercicio, que el sexo es la mayor felicidad del mundo, no importa cómo se haga, dónde se haga, con quién se haga, ¿no? Pero, decimos, la felicidad va de la mano del bien y de la verdad. Y cuando no está la verdad ni el bien, no se alcanza la felicidad. El pecado, que es justamente esta sexualidad sin amor, esta sexualidad desordenada, porque no sigue el plan, el querer de Dios, lleva a la frustración y lleva a que el hombre se vaya vaciando. La sexualidad vivida sin responsabilidad, la sexualidad vivida sin seguir el bien y la verdadera libertad, que es la de elegir el bien, lleva justamente a la esclavitud, como todo pecado. El pecado esclaviza. En cambio, la verdad es lo que libera. Un ejemplo nos trae el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, un ejemplo claro de cómo la sexualidad sin amor lleva a la frustración, es los libros que se han escrito sobre la triste realidad que es la prostitución, ¿no? Por ejemplo, uno se llama Las esclavas del siglo XX o La esclavitud de la mujer y muchos otros libros con tristes testimonios de comerciantes o adictos al sexo.
En ese sentido, quien ha profundizado en Freud, cosa que no vamos a hacer ahora, sabe que Freud peca de reduccionismo, porque simplifica al hombre al entenderlo o verlo solamente de la perspectiva del sexo. En cambio, te pediría, Mónica, que nos leas quién fue y qué dice Viktor Frankl. Él fue un discípulo de Freud y decía, oponiéndose a su maestro, que la dimensión más importante del hombre no es el sexo, sino el sentido religioso. Muy bien. Y en ese sentido, uno de los pecados que iremos viendo contra el sexto mandamiento es lo que se llama el vicio solitario. Que a modo de definición te pediría, Mónica, que me leas qué quiere decir o qué Consiste en abusar del propio cuerpo, excitando los órganos genitales para procurarse voluntariamente el placer hasta el orgasmo. O sea que efectivamente lo que sea la búsqueda de la sexualidad, por decirlo de un modo muy simple y muy claro y muy concreto, tal como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que en busca del placer sexual fuera del ámbito matrimonial, conyugal y justamente una relación personal, está justamente infringiendo la ley de Dios, ¿no? Y este es un pecado, aunque algunos hayan dicho que no es así, que se equivocan al afirmar que puede ser algo natural del hombre. No, es algo con lo que tenemos que luchar, que es la tentación. Siempre podemos vencer la tentación porque Dios nos da la gracia, pero evidentemente lo que hay que hacer para poder vivir la castidad y la pureza es tener los sentidos medianamente recogidos, en el sentido de que uno no puede andar viendo cualquier cosa, porque como ya veremos, la pornografía a cualquier persona normal le afecta, ¿no? Y la curiosidad también. Entonces es lógico que uno tiene que vivir en la templanza, en la curiosidad, la templanza en lo que uno mira, en lo que uno escucha, en lo que uno habla. Muchas veces la manera de caer en pecados que tienen que ver con la santa pureza, con el sexto mandamiento, comienzan por la curiosidad, ¿no? La curiosidad que efectivamente lo lleva a uno y hasta que al final muchas veces termina cayendo, ¿no? Entonces, este pecado puede llegar a convertirse en un vicio obsesivo, que conduce al vacío, al disgusto, porque también, además, el sujeto se termina replegándose en sí mismo. Incluso el mismo Freud nos dice que existe cierto riesgo de bloquear la propia personalidad, bloquear el desarrollo y maduración de la propia psicoafectividad. Entonces, si uno ha padecido, digamos, este vicio, porque puede llegar a convertirse en una costumbre repetida, y por ser un acto malo, por eso es un vicio, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda espiritual, en primer lugar, la confesión frecuente, la búsqueda de los sacramentos, la dirección espiritual, el rezarle y pedirle protección a la Virgen María. A veces puede hacer falta también ayuda médica, psicológica, en fin, porque uno se ha metido en un pozo que no puede salir solo. Así que, en fin, y como además se trata de un pecado grave, recordemos que hay que luchar para conseguir superarlo, ¿no? Recordemos que ya lo hablamos claramente cuando desarrollamos qué es el pecado, hablamos claramente y dijimos que es diferente una tentación de caer en la tentación, y de que es diferente también sentir que consentir. Y dijimos también que efectivamente para que haya pecado siempre se necesita que haya voluntariedad, o sea, que uno realmente esté en el pleno juicio o uso de sus sentidos.